de estar aquí en tu casa, que nos permite, Señor, estar aquí reunidos, gozándonos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, los valientes por fe. Y te imploro, mi Señor, que en esta hora fluyas, Espíritu Santo, a través de mí. Te ruego, mi Dios, que trates conmigo y asimismo, Señor, trates con toda la congregación. Dame, Señor, de tu gracia, de tu poder, para poder edificar y alimentar a tu pueblo, Señor. Sé tú a través de mí y guíanos, Rey, hacia ese punto al que nos quieres llevar, para que esta iglesia sea de impacto en Mazatlán, sea de bendición en Mazatlán, y así nuestras vidas, Señor, brillen y lleven tu luz a nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de escuela y trabajo, y así de esa manera podamos verdaderamente bendecir Mazatlán. Gracias, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Uno de los cantos que entonaron mis hermanos me llamó mucho la atención y se me hizo muy significativo porque tiene que ver con la predicación de hoy. Eso de llévame para cumplir con mi destino. Eso es algo muy hermoso porque ciertamente Dios tiene un plan para ti. Imagínense lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, los planes que tiene para cada uno de nosotros. Hace miles de años, aquella mujer que no podía tener familia, de repente se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo, que va a ser libertador de Israel y que va a tener fuerza sobrehumana. Esta mujer, la esposa de Manoah, porque la Biblia no menciona su nombre, solo dice que era la esposa de Manoah, dio a luz a Sansón, el primer superhéroe registrado en la historia. Excelente. Y además real. Qué grandes planes tenía Dios para Sansón. No solo él, también un hombre temeroso, y algunos lo acusaban de cobarde. Yo más bien pienso que era un hombre normal que en su momento estaba muy asustado porque el ejército que oprimía a Israel era grandísimo y él, sin tener experiencia en batalla, fue llamado, y para estar seguro le pidió evidencia al Señor, le pidió señales, y este fue el gran general Gedeón. Aquí un momentito, me están diciendo los pioneros y los intermedios pasen a sus clases, por favor. Okay. Muchos años después tuvimos también aquel jovencito, el pastorcito valiente, que de cuidar ovejas pasó a pelear con un gigante. Es cierto, ya tenía experiencia, ¿no? Había matado leones de montaña, se había enfrentado a osos, hasta que llegó el día de enfrentarse a un guerrero gigante y malvado. Bueno, ellos no se podían haber imaginado qué planes tenía Dios para ellos y cómo los fue preparando a lo largo de su vida para llegar a ese momento. Bueno, pues vamos a hablar sobre esto, precisamente el fruto. Dios espera que tú y yo demos fruto. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13. Versículos del 6 al 9. Ya está impreso en sus boletines, pero es mejor si tienes tu Biblia a la mano. Dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Qué interesante. El propósito de toda iglesia
sin importar su tamaño, es la expansión del reino de Dios en la tierra. Ya en alguna ocasión les comentaba de una iglesia pequeñita, en un lugar de Centroamérica. Una iglesia aparentemente muy pobre, en un pueblecito. Pero cada año al llegar el tiempo de la cosecha, llegaban todos los hermanos de la congregación y traían sus diezmos en especie, traían costales de semilla y diferente producto del campo. Y el pastor tomaba todo esto y lo llevaba a vender al mercado. Y con el dinero, producto de estos diezmos en especie, ellos sostenían o sostienen alrededor de 20 misiones en diferentes países del mundo. Así que, mis hermanos, hay diferentes maneras de dar fruto. Una iglesia podrá ser aparentemente pequeña en cuanto a la cantidad de miembros, pero desconocemos las circunstancias alrededor, así que no debemos juzgar por la vista. Dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y nosotros debemos caracterizarnos por ser una iglesia que dé fruto, y fruto en abundancia. Tenemos que ser bendición dentro de la congregación, empezando por nuestras propias familias, y entonces podremos ser bendición fuera. Quiero aprovechar también, aunque no sea algo común, pero la verdad siento en mi corazón el deseo de felicitarles como congregación. La verdad, como pastor me siento muy feliz, y en el buen sentido me siento muy orgulloso de ser parte de una iglesia que trabaja, ser parte de una iglesia que funciona, donde sus miembros no solamente son activos, sino que además tienen iniciativa. Fuimos partícipes de un evento histórico en estos 3 días y pude ver con mucha alegría, con mucho gozo, que muchos de ustedes están involucrados en distintas áreas. Algunos quizás hasta se perdieron de ciertas cosas con tal de servir. Se la pasaron tal vez de pie, o perdieron la oportunidad de irse a tomar una fotografía con alguno de los adoradores que andaban por allí. Pero ese tiempo que invirtieron fue una ofrenda agradable al Señor, sirviendo. Otros de ustedes fieles a sus ministerios aquí en la iglesia, aquí, trabajando en lo suyo, desde el aseo hasta la participación con Jucum, con Back to Back, en Ejército de Salvación, cada uno en su área haciendo lo suyo. Es una alegría, un gozo ver a los valientes por fe. De repente yo venía a algún asunto de la iglesia y aquí estaban por las noches. Que de repente no tuvimos el estudio de varones, inmediatamente pues aprovechar el tiempo y se venían a ensayar para acá, a prepararse a conciencia, me consta. Eso es hacer las cosas con excelencia. No que no te vas a equivocar, o que todo tiene que salir bien a fuerzas, no. Es el prepararse, el hacer las cosas con disciplina, lo que representa la verdadera ofrenda al Señor, porque se hizo con excelencia, no con perfección porque somos humanos, pero con excelencia. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, de verdad me hace sentir el peso de la responsabilidad como pastor, porque pues, uno tiene que estar a la altura. No puede ser que la congregación sobrepase al pastor. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero dicen que el que es un buen maestro va a ser sobrepasado por sus alumnos. Pues gloria al Señor por eso. Pero pues igual siento la presión de mantenerme a la altura. Y para los que aún no se integran, ya llegará su tiempo. Pero si tu tiempo ya lo has sentido, y ¿cuál es la palabra técnica? Ah, sí, te estás haciendo pato. Aliviana, porque ya es tiempo. Súbete en el tren o súbete en el arca, no te quedes abajo. Bien, mis hermanos,
Lo primero es eso, precisamente. Eres parte del huerto. Si ustedes checan y vuelven a ver el versículo 6 de Lucas 13, téngalo allá a la mano. Sé que un hombre tenía un huerto y fue a visitar su huerto. Y fue sobre una higuera, porque tenía obviamente antojo de higos. Si hubiera tenido antojo de manzanas, pues hubiera sobre el manzano. Pero quería higos. Y la higuera, por tercer año consecutivo, nada. Fíjense bien, nada. Quiere decir que ya en otras ocasiones había ido y no había fruto. Sin embargo, la higuera seguía siendo parte del huerto. La higuera seguía siendo parte del huerto. Yo sé que aquí hay hermanos platanares, hermanos perales, hermanos ciruelos y uno que otra higuera por ahí. Bueno, pues el asunto, eres parte del huerto. Al principio uno llega con sus problemas y sus heridas, dudas, inquietudes o como sea el caso. Durante ese tiempo obviamente no hay una expectativa de fruto. Cuando uno recién siembra un arbolito o lo trasplanta, no estás esperando que ese mismo año ya dé fruto. Tiene que pasar el tiempo prudente hasta que crece lo suficiente. Así que recuérdalo, eres parte del huerto. Aún si no has dado fruto todavía, eres parte del huerto. Pero no debes quedarte allí porque tu Señor va a venir y va a revisar tu vida, tus ramas. Se le va a antojar un higo, o se le va a antojar una mandarina o algo así. Y Él espera que haya fruto. Fíjense bien, vamos a ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Versículos 3 y 4 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Eres parte del huerto? Y como ovejita tu pastor te conoce, nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y Él te conoce por nombre. De hecho, Él te dio el nombre. Y nosotros le conocemos a Él. Entonces, el hecho de que aún no hayas dado fruto no quiere decir que no seas parte del huerto. Eres parte del huerto. Aún estás allí. Isaías 40. A veces suceden cosas en nuestra vida que son un tropiezo a nuestro crecimiento y en consecuencia impide que fructifiquemos. Ya ven que de repente caen plagas y muchos árboles frutales se ven dañados a causa de esto y no pueden dar fruto porque se les cae la flor. Entonces no alcanzan a dar fruto. Así igual tu vida. Estás en el Señor, llegas con tus problemas, tus asuntos, tus dudas, tus heridas. El Señor empieza a trabajar en ti. Y hay ocasiones en que ya vas avanzando, pero de repente algo sucede externo. O tú cometes un error, o das un paso en falso para atrás, y hay consecuencias. Sin embargo, eso es lo que dice nuestro Dios en Isaías 40, versículos del 29 al 31. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios sabe que esto va a pasar, somos humanos. A veces dejamos pequeñitas cosas sin resolver y después esa cosa pequeñita, como semilla, empieza a echar raíz, y como la raíz crece escondidas por debajo del suelo, no lo notamos y llega un punto que nos lleva de vuelta a pecar. Entonces debemos tener cuidado en ciertos hábitos que aún tenemos y eliminarlos, entregárselos al Señor. Miren, ya he comentado en otras ocasiones un ejemplo muy personal. Dios me hizo libre de diferentes cosas y una de ellas fue la pornografía. Siendo adolescente tuve un fuerte problema de eso. Dios me liberta de eso entre los 20 y los 21
pero por ahí de los 22 aproximadamente, o 23, sí, 22, tuve una recaída. Una noche se me ocurrió desvelarme y con la televisión encendida. Mi hermana en esa ocasión no estaba, vivíamos en Hermosillo, rentábamos casa. Yo estaba en el Instituto Bíblico y mi hermana estaba en la universidad. Se me ocurre desvelarme con la televisión encendida y en ese descuido terminé viendo cosas que no debía haber visto. Eso me trajo cargo de conciencia, sentimiento de culpa fuerte. No fui al instituto al siguiente día. Fue un jueves por la noche, el viernes no fui al instituto, me la pinté, el sábado me la llevé escondido porque no quería que me hablaran. Yo estaba temiendo un regañadón de mis pastores y me lo merecía, la verdad. El domingo llegué a la iglesia de incógnito. Dije, pues ya la libré, porque los pastores que son maestros en el instituto tienen su iglesia bien lejos. Yo me congregaba en otro lugar. Y me topé con uno de mis mejores amigos en ese momento, el hijo de uno de mis maestros del instituto. Ay, no, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te fuiste con tu papá? Y me vio y me saludó, y yo quise sacarle la vuelta, y al verme me dijo, hey, algo traes. No, algo traes. No. A ver, ven para acá. Y me llevó a un lugar aparte, acá solo, en privado, y me empezó a interrogar. No, tú traes algo, no te ves normal. Pues nunca he sido normal, pero bueno, en fin, no traigo nada, de verdad no tengo nada. Pues finalmente, pues le platiqué. ¿Y cómo te sientes? No, pues mal. ¿Y cuando no eras cristiano eso te da vergüenza? No, hombre, nos juntábamos varios de la prepa y bueno, los sábados íbamos y rentábamos. Y ahora me siento muy avergonzado, me siento sucio. ¿Sabes qué? Es que es el Espíritu Santo que te está redarguyendo, o sea, te está provocando para que te vayas al arrepentimiento. Ya pídele perdón a Dios, déjate de tonteras. Y fue una revelación, o sea, es algo que yo ya sabía, pero muchas veces necesitamos que nos recuerden estos detallitos. Y no lo olvides, sigues siendo parte del huerto. A lo mejor sí cometiste errores, a lo mejor todavía no das fruto, o quizás después de un tiempo de estar en Cristo, volviste a pecar en algo. ¿Sabes qué? Pídele perdón a Dios y levántate. Él te va a dar nuevas fuerzas. Si tú esperas en Jehová, si tú le crees a Él, pídele perdón, Él te va a perdonar y te va a dar nuevas fuerzas y vas a poder continuar. Pero eso es lo maravilloso, que sientas remordimiento. El problema es que sientas culpa, porque la culpa es del diablo. O sea, el diablo te hace sentir culpa para que te alejes. Y ahí es donde vemos la diferencia. Cuando es de Dios, te lleva a arrepentirte y corregirte. Cuando es del diablo, te lleva a esconderte, a alejarte. Y ahí es donde el diablo te hace garras. Es donde te separa del grupo y te hace garras. Entonces recuerda, sigue siendo parte del huerto. Si tienes poco tiempo en la iglesia, no hay una expectativa de fruto inmediata. Si ya tienes años en una congregación, tienes que pedirle perdón a Dios. Porque o no estás obedeciendo y no se ha resuelto tu situación, o simplemente no estás haciendo lo que te toca. Estás haciendo el sordo. Pero sigues siendo parte del huerto. Ahora bien, el segundo punto, misericordia y un mediador. Esto es parte de poder dar fruto. Necesitamos la misericordia del Señor, pero también necesitamos un mediador, y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué misericordia? Bueno, si tú te fijas en el versículo 7, ¿qué es lo que le dice el dueño de la viña a su trabajador? Córtala, ya arráncala. ¿Por qué? Está estorbando, está echando a perder la tierra, o está tomando el lugar de una planta que sí va a dar fruto. Yo sé que si le pensamos se oye bien cruel, pero por cruel que parezca es verdad. Si tú estás terco en tu pecado, si te escudas detrás con que eres tímido, que no sabes, déjame decirte, estás estorbando, porque eso es orgullo y eso es soberbia. Ni eres mejor ni eres peor que nadie. Dios te llamó para algo. Insisto, si tienes poco tiempo en una congregación, no hay expectativa de fruto todavía, porque este es tu tiempo como bebé de alimentarte.
Hasta que ya llegas a cierto punto de la infancia, ya se te pueden asignar tareas, como un niño pequeño. Todavía hasta los 3, 4 no hay mucho que pueda hacer, pero ya le empiezas a decir, ¿sabes qué? Levanta tu juguetito, ya es algo. Ya cuando entra a primaria, a ver, señor, empieza a limpiar su cuarto, poco a poquito. Le enseñamos a tender la cama. Ya para la edad de 10 ya tienen que estar más activos. Inclusive, he visto videos en YouTube y en Facebook de niñas pequeñas que vienen en comunidades alejadas, indígenas mayormente, que hasta saben hacer tortillas. De verdad. Ya quisieran 2, 3 maridos que su esposa supiera cocinar como esa niña de 6, 7 años. Digo, no es por... Bueno, sí, la verdad sí. Entonces, es de broma, en serio. Ok. Pero ese es el punto. Si tú ya tienes tiempo, y como se acostumbra decir, nada más estás calentando bancas, bueno, en este caso serían sillas, créeme, no se ocupa que la calientes, hasta la silla que está sola con el sol, créeme, ya está lo suficientemente caliente. Entonces no estás ni agradando a Dios, ni favoreciendo a nadie, ni siquiera es de bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque la persona que no sirve, fíjense bien, no sirve en cuanto a actuar en favor de otro, pues tampoco sirve porque no funciona. Una persona que no sirve, pues no sirve. Debemos tener cuidado con eso. Sigue siendo parte del huerto, pero ya se estableció un límite. Y ahí es donde ocupamos la misericordia. Aquí está hablando de un hombre que tuvo paciencia, ¿cuántos años? 3. Y todavía el encargado, el trabajador, que le dijo, Señor, espérate, no la cortes todavía, dale un año más, deja que yo le remueva la tierra y que la abone. ¿Okay? Necesitamos misericordia, damos un mediador, y esto es muy importante. Ninguno nos merecemos el perdón de Dios, es por lo que hizo Cristo en la cruz. Fíjense bien, vamos de nuevo a Lucas 13, versículos 8 y 9, dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, pues la cortarás después. ¿Se fijan? Hay misericordia, hay intercesión, pero también hay límite. Porque una persona que no sirve en una congregación, que no está activa en algún ministerio, tarde o temprano se convierte en un foco de infección. ¿Por qué? El que está de perezoso se le llenan su cabeza de ideas y empieza con el chisme. Empieza a estorbar, empieza a criticar, empieza a juzgar, todo menos servir. Vamos a ver, vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, es uno de mis pasajes favoritos. Creo que van a terminar por memorizarlo porque me encanta usarlo. Versículos 6 y 7. Y aquí está hablando de Moisés cuando se le apareció Dios. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Fíjense bien, dice tardo para la ira, no dice que no se enoja. Aquí nos da a entender que es paciente, como en la parábola de la higuera. ¿Qué más? Dice, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí Dios perdona al que se arrepiente. El que no se arrepiente le llama malvado. Por eso Él puede perdonar la iniquidad, el pecado. Eso Él lo perdona cuando tú te arrepientes. Pero el malvado es aquel que no solo no se arrepiente, sino que cínicamente trata de justificarse. No, mire pastor, lo que pasa es que pecado es pecado.
Dios perdona al que se arrepiente, pero jamás tendrá por inocente al malvado. Hay una gran diferencia. Es más, Dios nos muestra su amor de muchas maneras. Vamos al segundo libro de Crónicas. También este pasaje es muy hermoso. ¿Primera de Crónicas? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. También es un versículo sobre misericordia. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjense, aquí te habla a ti. No le habla a una persona que no conoce de Cristo, le habla a que ya es un creyente de tiempo. Y le está hablando al creyente que está pecando. ¿Sí? Entonces, si tú estás en pecado, si tú has retrocedido, si algo está mal en ti, esta palabra es para ti. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sí? Arrepiéntete, deja la flojera, deja la comodidad, apaga el Netflix de vez en cuando, ya deja el Facebook, deja tu celular. Déjate de escuchar música que no conviene, que nada más te alborota la cabeza. Deja de hablarle áspero a tu esposa. Más aún, ni se te ocurra volverle a faltar el respeto. Y ustedes, mujeres, respeten a sus maridos. No les hablen como si estuvieran hablando con un desconocido, un cualquiera. Porque esto trae consecuencias. Y si cambias tu mala actitud y de corazón te arrepientes, fíjate bien, no solamente te va a escuchar Dios, te va a perdonar. Y no solamente te va a perdonar, va a sanar tu tierra, te va a restablecer. ¿Y qué es tu tierra? Tu familia, tu trabajo, tu salud y tu congregación. Es una vergüenza ajena. Personas ayer alegando como si fueran inconversos, como si fuera una pelea de perros en la puerta porque no los dejaban entrar al concierto. Señores, se dijo que la puerta se abría hasta las 6 de la tarde al público. Solamente los servidores iban a entrar temprano y tenían que ir uniformados, si no, no los iban a dejar entrar. Y ni siquiera un uniforme oficial que tenía que comprar, simplemente una camisa negra con camisa blanca con pantalón negro. Y el gafete se los daban entrando. Una vergüenza. Personas disque cristianos armando un alboroto en la puerta. Espero que Dios los bendiga y los quebrante por su propio bien. ¿Por qué? Porque dan mal testimonio. Ese es el problema. Por eso necesitamos de la misericordia del Señor, porque somos humanos y tarde o temprano vamos a cometer errores. Vamos a la primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Debemos tener eso en mente. No trates de hacer buenas obras para equilibrar la balanza. Eso no funciona. Eso es mentalidad mundana. Nuestra salvación, nuestro perdón está en la sangre de Cristo, nada más. Tenemos que buscarle a Él. Él es nuestro mediador. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Es nuestro abogado. Entonces necesitamos de su misericordia. Necesitamos del mediador. Recuerda, sigue siendo parte del huerto. Ahora, ¿qué hacer para crecer? Bueno, ya estoy considerándolo, ya entendí. ¿Cómo me alimento ahora? Bueno, el mismo trabajador lo dijo: déjame que cabe alrededor de ella y la abone. Entonces, necesitamos ese alimento espiritual. El cavar alrededor de la planta para luego abonarla quiere decir hacer espacio. Deja esas actividades que te roban el tiempo. Fíjate,
Piensa qué actividades pueden ser. Son actividades que te estorban para tu trabajo. Actividades que te roban tiempo para estar con tu familia. Actividades que te roban tiempo para descansar. Y principalmente actividades que te roban tiempo para estar aquí y adorar al Señor. Y por aquí no solo me refiero al domingo, sino ser parte de un grupo de estudio, pertenecer a un ministerio y servir. A eso me refiero. Cualquier actividad que te estorbe en estas cosas tan importantes son actividades que tienes que considerar ya dejar. Y aún si no son actividades pecaminosas, ten por seguro que ese enfriamiento por causa de esta actividad tarde o temprano te va a llevar a pecar. Tarde o temprano te va a llevar a pecar. Tenemos ya el caso muy mencionado de Facebook, una pareja que de repente salen de pleito, cosa que es normal en todo matrimonio, cristianos o no. La diferencia es que como hijos de Dios tenemos que buscar la reconciliación luego. Tenemos que buscar sabiduría de Dios y con amor tratar de arreglar las cosas lo antes posible. Pero si durante ese tiempo, en vez de buscar a Dios en oración o buscar a tu cónyuge para disculparte, te metes a Facebook, corres el riesgo de toparte con una publicación donde aparezca o se mencione a un conocido o conocida del pasado. Te da curiosidad. Aquí todavía no estamos pecando en ninguna manera, pero ya empieza la curiosidad y te brincas de una a otra página y de repente ya estás suspirando por el ex. O ya te estás preguntando qué sería, ¿verdad? De no sé quién. Ya. Y de repente pasa el tiempo y ya estás pecando. Ahora sí, una cosa te fue llevando a la otra. Entonces debemos tener mucho cuidado. Puede sonar ridículo y exagerado, pero tristemente no lo es. El 50% de los divorcios en Estados Unidos, según las estadísticas actuales, están relacionados al uso de Facebook. Entonces, cuidado. Necesitamos alimentarnos, hermanos. Eso lo vemos en Lucas 13:8. Déjame cavar alrededor de ella y abonarla. Bueno, vamos a Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El pámpano es esa ramita de donde brota el racimo y cuelgan las uvas. Pero sin ese pedacito, la savia que corre por las ramas de la vid no llegaría a lo que son el tejido del racimo, y la frutita, pues, la uva no se alimentaría y no llegaría a ser. Entonces, si como pámpanos nos despegamos de la vid, entonces ya no nos llega el alimento. Tenemos que estar pegados a Cristo. Necesitamos estar constantemente en su presencia. ¿Cómo? A través de la oración. Un hábito de ayuno constante. Estudiar, leer y estudiar nuestra Biblia. Y cuando seamos confrontados con algo de nuestra vida, arrepentirnos, buscar el rostro de Dios, pedir perdón, pero también estar dispuestos a extender el perdón, a perdonar. Recuerda, Dios ha prometido Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Él ha prometido que todas las experiencias que tú has tenido, buenas, malas o peores, Él las puede usar para tu bendición. Piénsalo. Tú eres quien eres y actúas como actúas en gran medida por las experiencias a lo largo de tu vida, de tu historia. La cuestión es cómo reaccionas ante ellas. Si David hubiera sido un niño cobarde, para empezar, no tuviera ni ovejas. La Biblia dice que él enfrentó solo a leones y a osos. Si hubiera sido un cobarde, no los hubiera enfrentado, hubiera corrido, no se hubiera arriesgado por sus ovejas, y muy probablemente Dios no lo hubiera llamado a ser rey. Si hubiera sido cobarde, suponiendo que hubiera salido adelante con las ovejas,
al llegar a Israel y darse cuenta de lo que estaba pasando con este gigante Goliat, simplemente se queda calladito. Y si no hubiera existido esta parte de la historia, ni siquiera estaríamos hablando de él. No hubiera pasado nada. Nadie se hubiera enterado porque nadie esperaba que un chamaquito de entre 12 y 15 se enfrentara con un gigante experto en batalla. Nadie esperaba eso. Y eso es lo que te quiero decir, mi hermano. Si no haces nada, no pasa nada. Y ese es el problema. Jesús fue bien claro cuando se le apareció a Juan, cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, ¿sí? Digo, por cuanto no fuiste frío ni caliente, sino que fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Pero también está el otro lado. Nuestro Señor es bueno, ¿sí? Que dice, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras pueden escucharse medio secas y frías, pero estoy seguro que si las escuchamos ser pronunciadas y más de parte de Dios, va a ser como un canto de alegría, y para nosotros va a ser motivo de brincar y bailar. Sí, estoy en el gozo del Señor, o sea, estoy alegrando su corazón. Dijo, buen siervo y fiel. O sea, es una persona que sirve y que además se mantiene en obediencia, porque es un buen siervo y además es fiel. Y estamos alegrando el corazón de Dios. Dios no tiene ninguna intención de destruir a nadie. Ese es el plan del diablo. Y esa es la doctrina de Balaam. Nos lleva a convencernos de actuar de tal manera que ofendemos a Dios y en cierta medida obligamos a Dios a destruirnos. Esa es la doctrina de Balaam. Cuando les dijo, no puedo maldecir a Israel, este profeta corrupto, ¿verdad? No puedo maldecir a Israel, pero le dijo este otro rey pagano, mándales mujeres y cuando empiecen a fornicar, su mismo Dios los va a destruir. Y así pasó. Pero no, tú y yo alegramos el corazón de Dios. Si tú eres fiel al Señor, tú alegras el corazón de Dios, porque no es plan de Él lastimar a nadie. Entonces aliméntate, búscalo, ora, ayuna regularmente, lee tu Biblia, estúdiala. Y cuando Dios te muestre algo, sé humilde y arrepiéntete. Perdona y sé libre. Y todas estas cosas Dios las va a usar para tu beneficio. Yo no cambiaría nada de mi pasado, porque es lo que me trajo a mi presente. Y todavía estoy a la expectativa de lo que me espera en el futuro. Así que yo no cambiaría nada de mi pasado. No lo que sucedió. Tal vez actitudes mías sí cambiaría la forma de reaccionar ante ellas. Si estás viviendo un tiempo difícil y te amargas y la agarras contra Dios, nunca vas a salir del hoyo. Pero si empiezas a ser agradecido con lo bueno que ya tienes, tu actitud va a cambiar. Entonces vas a buscar a Dios de corazón y vas a salir de tu problema. Muchas de las cosas que vivimos, Dios las aprovecha para moldear nuestro carácter, para ayudarnos a madurar. Así que aún en eso sea agradecido. Pero es que no le veo sentido a este problema que tiene que ver con hacerme madurar. A lo mejor y no. Pero también piensa que puede ser consecuencia de una mala decisión tuya. Mejor pídele a Dios misericordia y que te quite ese asunto. Y si Dios es responsable por ese asunto, pues con más ganas, Señor, revélame por qué estoy pasando por esto. ¿Qué necesito aprender? Enséñamelo. Y las cosas van a ser menos complicadas. Entonces, aliméntate del Señor, no te alejes de Él. Entonces, ¿quieres dar fruto? Tienes que alimentarte del Señor. Recuerda, sigue siendo parte del huerto. Dios tiene misericordia de ti y Jesucristo es tu mediador, pero hay un límite. Si tú mueres en tus pecados, allí ya no hay nada que te salve, porque Dios es justo y estableció límites. Hasta ahorita sigue siendo parte del huerto, no lo dudes. Tienes un mediador, pero también tienes un límite. ¿Quieres aprovechar el tiempo? Empieza a alimentarte. ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres cambiar? Empieza a alimentarte para que el Espíritu Santo haga su obra en ti. No lo vas a hacer tú solo, porque ni siquiera puedes. Solamente ríndele tu corazón para que Él haga la obra en ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes expectativas sobre ti. Y esto
Esto es lo más hermoso. Dios tiene expectativas sobre ti. Si tú crees que tú no sirves para nada, si tú crees que no tienes un testimonio que impresione, si tú crees que no has hecho nada que valga la pena o que no tienes conocimiento para hacer algo que sobresalga, recuerda esto. Lo mismo que le dijeron al burrito que entró en Belén, perdón, al burrito que entró a Jerusalén. No eres tú, burro, es al que llevas arriba. ¿Sí? Los hosanas que gritaban, las palmas que agitaban, los mantos que tiraban al suelo para que pisaras, no eran por ti, burrito, era por el que llevabas arriba. Entiéndelo. Dios te ama y tiene grandes expectativas sobre ti. Y tu vida, por sencilla que te pudiera parecer a ti, para Dios es especial y única. Y si tú te dejas moldear, Él te va a transformar en algo fenomenal. ¿Cómo es posible que el pilón, güerito y afeminadito, el menor de entre 7 hermanos grandotes, fortachones, morenazos, musculosos, el güerito chiquitito, afeminadito, bonito, resultó ser el más bravo de todos? Porque ese fue el que se dejó llevar por el amor de Dios. Ese fue el que creyó en Jehová de los ejércitos y lo conocimos como el gran rey David. Ese fue. Porque Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Si tú crees que porque has estado en la iglesia desde pequeñito no tienes un testimonio que valga la pena, déjame decirte que qué vergüenza. Al contrario, es un testimonio de poder. Alguien que recibió a Cristo de pequeño y se ha mantenido toda su vida en los caminos del Señor, ese es un testimonio. Cualquiera puede pecar, andar en el mundo, y cuando ya no soporta, clama a Dios y se arrepiente. Es relativamente fácil, porque cualquiera que ha estado sufre y sufre porque comete errores, se ha metido en muchos problemas. Pues es obvio, te hablan de que hay un Dios de amor y que puede transformar tu vida. No, pues sí la quiero. Pero el que ya está acostumbrado a eso desde pequeñito y que nunca ha visto diferencia, pero se ha mantenido allí, eso es lo difícil, eso es lo complicado. Y eso es lo que yo quiero para mi hijo, y estoy seguro que ustedes también quieren para sus hijos. A ver, ¿quién de ustedes dice, cómo me encantaría que a mi hijo lo violaran, o fuera un drogadicto, o se hiciera narcotraficante, y cuando ya tenga 40 años, se arrepienta y se convierta a Cristo para que tenga un testimonio poderoso? ¿Quién sueña con eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿para qué le hacen tanta fiesta cuando comparamos tu vida con la de una persona que la desperdició y en sus últimos años recibió a Cristo? Y hasta los hacemos famosos. Qué bueno, Dios tuvo misericordia de esa persona y Dios lo está usando para bendecir a otros que están mal ahorita. Qué bueno. El punto es, no te menosprecies, tú no estás por debajo. Porque si tú te menosprecias, eso es pecado, porque estás menospreciando lo que Dios hizo. Quiere decir que la obra de gracia y misericordia que hizo en tu vida no vale. Porque como con tu vida no se puede hacer una película de acción o de terror, entonces tu vida es aburrida y tu vida no vale. Estás menospreciando a Dios. Ten cuidado. Eres único, eres especial. Y tu vida es hermosa. Dios tiene planes para ti. El simple hecho de que el hombre ha llegado al huerto, fíjense, ¿en cuántos años habían pasado y que no había fruta? 3, ¿verdad? Y todavía llega aparentemente ingenuo, pero no ingenuo. Todavía llega buscando fruto en la misma higuera. ¿Y había fruto? Pero esto nos dice que Dios de todas maneras confía en ti. Que Él está esperando a que tú te arrepientas. Que está esperando a que te pongas de pie y empieces a servirle. Dios tiene alta opinión de ti. Dios está esperando que tú le des fruto. Por eso sigue buscando entre tus ramas a ver si encuentra un higo. ¿Por qué? Porque eres importante para Él. Él confía en ti, Él cree en ti. Y eso es algo grandioso. No lo olvides. Esta predicación no es para regañarte, esta predicación es para animarte. Y si ya estás sirviendo, es para que lo hagas con más ganas todavía, para que sepas cuán importante eres para el Señor. Y que tu vida ciertamente hace la diferencia allá afuera, porque se necesita esperanza. Y cuando alguien realmente ama a Dios y confía plenamente en Él, ese es el único tipo de persona que puede llevar esperanza para allá. Aférrate a esa esperanza. ¿Cuántas personas viven mal
y tratan de justificarse. Y lo más triste es, no, es que como mi papá es bien religioso y fanático, no, mejor sigo con mi vida como estoy. No, es que mi vecino es bien ridículo religioso, entonces no, yo por eso no voy a ninguna iglesia. Dios no te va a aceptar eso, porque la relación es personal. No dice que primero buscó en el platanar y luego en el manzano, y como no halló fruta, pues fue a buscar en la higuera. No, fue directo a la higuera. Así que tú no te vas a poder justificar con el pecado de otro, porque Dios te ama y eres importante para Él. En Santiago capítulo 2 vemos cómo hace referencia a que la fe sin obras es muerta en sí misma. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham no fue justificado por tratar de matar a su hijo. Fue justificado porque en su corazón Dios estaba en primer lugar por encima de toda su familia. Y lo que él más amaba en ese momento era su hijo, porque era un hijo tan deseado, y aún así no se lo negó al Señor. Entonces, la verdadera fe se nota cuando Dios está realmente por encima de todas las cosas en tu vida. Y esas son las obras que Dios busca. Esas son las obras que Dios te demanda. Sal de tu zona de comodidad y empieza a servir. ¿Por qué? Porque Dios trazó un plan muy bien definido, específico para ti. Y tenemos que cumplirlo. Porque Dios lo hizo pensando en la bendición que tú serías para otras personas. Fíjate bien. En Efesios 2, capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué curioso, ¿no? Dice que no por obras para que nadie se gloríe. Estamos hablando de las obras. Pues ve lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no por obras que a ti se te ocurran, sino por obras de obediencia. Porque tú puedes ser bien bueno haciendo lo que a ti se te pega la gana, porque no sales de tu zona de comodidad. Pero ¿qué tal cuando Dios te da la orden de hacer algo? Tú puedes decir: no, es que yo soy bueno porque yo de mi negocio, de aquí, lo que queda, yo lo dono a los pobres. Tengo un negocio de comida y de lo que sobra, yo lo doy a los pobres. Ok, qué bueno, pero eso Dios no te demandó. Dios te demandó que pagues tu diezmo. Ah, no, acá, ya no nos gusta. No, pero es que yo soy amable con las personas y de repente me subo a los camiones y ando evangelizando. Ah, qué bien. Oye, ¿y qué pasó con tu vecino que se estaba muriendo de hambre? ¿Le llevaste comida? Ah, no, ese pecador, no. Es que son las consecuencias de su pecado. Entonces, ¿qué andas de hablador en los camiones? Si no puedes mostrar ni misericordia al que realmente la necesita y lo tienes por un lado. O sea, no se trata de hacer las buenas obras que a ti se te pegue la gana. Aquí habla que Dios preparó obras. Él tiene un plan para ti. Tiene que corresponder con lo que la Biblia te ordena, con lo que la Biblia enseña. Y es precisamente lo que enseñamos aquí. Como pastor, yo no espero que tú hagas excepto lo que la Biblia te ordena. Yo no te voy a poner a hacer cosas que no tienen que ver con la Biblia, ni me voy a poner un plan autoritario contigo, porque esto es entre Dios y tú. Entonces, Dios tiene expectativas sobre ti. Dios te mira como alguien grande. ¿O a poco crees que el ser más poderoso del universo te quiere adoptar nomás porque sí? Algo debe haber en ti.
Es tiempo que te actives. Es tiempo que explotes eso que Él puso en ti. ¿Por qué? Porque es voluntad de Él. Muere a ti mismo. El que no muere a sí mismo no puede seguir a Cristo. Como la semilla de trigo, que si muere, se abre, se desbarata y da lugar a una espiga que da fruto. Al 30 por 1, al 100 por 1. Pero si la semilla no muere, la semilla no da fruto. Y ese es el punto. Eres parte del huerto. Dios tiene misericordia de ti, pero recuerda que hay un límite. Aliméntate. Y no te olvides, Dios tiene planes para ti, porque Él te mira con cariño, con una gran expectativa. Ponte de pie, vamos a orar. En estos días, como congregación, como parte del cuerpo de Cristo, ustedes han mostrado y demostrado que pueden servir, que son bendición. Tú que estás aquí y todavía no eres partícipe de esto, déjame decirte que la invitación es abierta y no es exclusiva de nadie. Lo primero y más importante es rendirle tu vida a Cristo. Y una vez que le entregas tu vida a Cristo, tienes que mantenerte firme en ello. Porque si le das tu vida a Cristo, no es nada más para invitarlo a entrar en tu corazón. Le estás entregando tu vida porque a partir de ese momento, con tu vida entera le vas a adorar, le vas a servir. Él va a hacer su voluntad en ti y a través de ti. Como diría un amigo mío, si tú invitas a Cristo a subir a tu carro, es porque Él va a pilotear la nave. Él va a tomar el volante. No lo vas a traer de copiloto, es porque Él va a tomar el volante. Y te invito en este momto a que hagas esta oración conmigo y le entregues tu vida a Cristo. Es la mejor decisión que puedes tomar. Y te integres al cuerpo. Y cuando llegue el tiempo, pues el Señor te va a mover para que empieces a servirle. Y lo mejor de todo es que lo vas a disfrutar. Vamos a orar. Vamos a decirle: Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida, porque puedo entender cuánto me amas y cuánto te necesito. Transfórmame, hazme tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz, tomando mi lugar y pagar por mi pecado, por cubrirme con tu sangre y por resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Por eso, tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida. Toma el control. Sana mis heridas. Cambia mi manera de pensar. Enséñame a amar y a perdonar. Y ayúdame a entender tu palabra. Porque a partir de hoy, soy un hijo de Dios. Soy salvo y una nueva criatura. Y renuncio a todas las obras del diablo que hay en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, esto es el principio. Si tú hiciste esta oración de corazón, ahora mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo.